verdad, hermanos. Nos hemos dado cuenta de cuánta necesidad hay en el pueblo de Dios, cuánta necesidad tenemos, y no nada más en el pueblo de Dios, en todos lados vemos esa necesidad. Se reciben infinidad de peticiones de necesidad y sabemos perfectamente que Dios está obrando en ellos. Lo sabemos, lo sentimos. Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Ha cambiado actualmente nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar en la calle, nuestra forma de congregarnos. Todo ha cambiado y ha venido a ser ahora diferente. En medio de todo eso, Dios se está moviendo. En medio de esa necesidad y de esas enfermedades, Dios se está moviendo. Y vamos a ver, por ejemplo, sabemos que la sanidad ocupaba un lugar central en el misterio de Jesús. Cuando los discípulos de Juan vienen a verlo, cuando los discípulos de Juan vienen a verlo, y lo vemos en Mateo 4, 6, respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Eso es lo que venía haciendo Jesús, ¿verdad? Pues como hablábamos, hermanos, la santidad ocupa un lugar central en el ministerio de Jesús. A lo largo del Nuevo Testamento vemos, sobre todo en los Evangelios, vemos todas las maravillas que Él hizo. Las hemos leído, las hemos disfrutado y las hemos saboreado, todas esas maravillas. Y hoy los temas que nos han asignado ha sido el de sanidad. Vamos a hablar de sanidad, pero vamos a hacer dos lecturas. Los invito a que abran sus Biblias y vamos a hacerlo en Marcos 5, 25 a 32. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero al mirar alrededor para ver quién lo había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Esa es la primera lectura. Vamos a unirla con otra más, y vamos a hacerlo en Lucas 17, 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esas dos historias, que son tan diferentes, tienen algo en común. Estos dos grupos de personas, tanto la mujer como los 10 leprosos, eran gente que no podían estar dentro del campamento, que no podían estarse dentro de la misma comunidad porque eran malditos, ¿verdad? Dice que eran personas que tenían que haber sido excluidas de la aldea o de los lugares, tenían que estar fuera porque esto era pecado, era inmundo. Vamos a ver por qué razón era lo que estaban y en qué momento no lo dice, ¿verdad? Y vamos a leerlo en Números 5, del 2 al 4. Dice: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen, y a todos sus contaminados con muerto. Así hombre como mujer les echéis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito.
Vamos a leer esta misma, pero en la versión que es Nueva Traducción Viviente. Diles a los israelitas que echen fuera del campamento a todo hombre o mujer que tenga estos problemas, algunas enfermedades sexual o de la piel, o los que hayan tocado algún cadáver. De esta manera no contaminarán el campamento donde yo vivo. Entonces vemos que vamos a empezar a analizar a la primera persona que aparece en nuestra historia, esta mujer. Esta mujer tenía 12 años padeciendo flujo de sangre. Debe de haber sido un tumor o podría haber sido cáncer, ¿verdad? Eso es lo que nos arroja esta enseñanza, esta idea de lo que está escrito. Ella tenía este problema y había gastado todo su dinero, ya no tenía más dinero. De alguna manera supo quién era el que estaba haciendo esto, ¿verdad? De alguna manera supo que Dios podía hacer el milagro en su vida. Imaginemos, vamos a imaginar por un momento qué tuvo que hacer ella para acercarse a Jesús. Vamos a visualizar la idea, vamos a tratar de entender cómo esta mujer abriéndose paso entre la gente, porque sabemos que había mucha gente que lo venía cubriendo. Y tuvo que empujar y sobre todo cubrirse para que no le viesen, porque sabía que ella era impura, ¿verdad? Y si la encontraban ahí entre la gente, la podía haber sido pues arrojada, inmediatamente no le iban a permitir llegar. Mas sin en cambio, luchó, se esforzó por tocar al Maestro, por tocar a Jesucristo. Fue una lucha que yo imagino que tuvo que haber sido muy difícil, porque los discípulos lo iban cubriendo. Toda la gente que iba alrededor era sumamente imposible acercarse a él. Más sin en cambio, era más su necesidad, era más la fuerza que ella estaba poniendo que los imposibles. Ella no le importaban los imposibles, ella tan solo tenía una cosa en su mente: tocar al Maestro, tocar a Jesús, a su sanador. Ella sabía que ese hombre que iba caminando tenía el poder, tenía el don que ella necesitaba y sabía que ese hombre podía hacerlo. Y lo hizo. Y tocó su ropa y al momento fue limpia. En ese momento ella fue sana, para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice? Vamos a ver qué es lo que Jesús le dice en ese momento a esta mujer. Vamos a ver, en el 33, entonces la mujer temiendo y temblando, en lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Vete en paz, queda sana de tu azote. Qué palabras tan sencillas, pero tan llenas de paz. Imaginamos 12 años de enfermedad, 12 años. Mucha gente actualmente tiene muchos años en médicos y médicos y médicos. Y si escucharan esa frase, tu fe te ha hecho salva, imagínense qué alegría habría dentro de ellos. Imagínense esa mujer, después de que Jesús le dice esto y se va, iba radiante de felicidad, iba radiante de esa alegría y de esa paz que solamente la concede y la da Dios. No hay palabras a veces para expresar cuando nos llega a pasar una situación de estas y tenemos que dar gracias y vemos ese milagro en nuestras vidas. Y cuando vemos ese milagro y lo sentimos y vivimos en él, nos damos cuenta de qué tan grande es nuestro Dios. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver lo que pasó en Lucas. Vamos a ver lo que habíamos leído ahorita. Lucas 17, 11, 14. Y vemos al último, al hombre que regresó. Dice: respondió Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Podría ser que sí fueron a presentarse ante el sacerdote para mostrarle su piel. O podría ser que se fueron a sus casas. O podría ser que hicieron mil cosas. Pero solamente uno regresó agradecido por lo que Dios había hecho en su vida, por lo que Dios había hecho en su cuerpo. No sabemos exactamente qué sea la lepra. Mi padre en algún tiempo estuvo trabajando en un hospital donde había gente leprosa. Y dice que había muchos que no tenían orejas, no tenían nariz.
tenían hoyos muy grandes en su piel, que los tenían que, actualmente lo que hacen es quemarlos, queman como tipo cautines la piel muerta, para evitar que esa se vaya extendiendo. Entonces, ¿cómo imaginamos que era, cómo estaban estos hombres si en ese tiempo no existían estos métodos? Y aún sin embargo dice que su piel fue limpia como la de un bebé. Se arrodilla y le dice, levántate, tu fe te ha salvado. Otra vez vemos, en estas dos historias vemos la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? ¿Por qué Jesús siempre hacía mención de la fe? Y vamos a ver qué nos dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de lo que busca, galardonador de lo que le busca. Nuevamente sirve la misma pregunta, ¿qué es la fe? Según el diccionario, dice aprobación que se da a alguna verdad o confianza que una persona deposita a otra. Por eso es la total confianza del hombre a Cristo. Esa es la fe. En el Antiguo Testamento se menciona 75 veces, en el Nuevo más de 600. Pero ¿qué es la fe? ¿Cómo la podemos medir la fe? Actualmente tenemos diferentes formas de medición. Aquí tengo algunas. Este es un termómetro y este marca el calor corporal, ¿verdad? Con este nos indica, cuál es la cantidad de temperatura que hay en nuestros cuerpos. Esta es una forma de medición. Esta nos mide la oxigenación. ¿Cómo están oxigenando nuestros pulmones? Este nos mide la intensidad de la corriente eléctrica que circula por nuestras casas. Y hay otras más pruebas de medición que son para la presión, para infinidad de cosas. Pero ¿cuál es la medida de la fe? Vamos a ver qué nos dice Lucas 5, Lucas 17:6. Vamos a ver qué nos dice Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ese tiene otro tipo de medida, ¿verdad? El grano de mostaza es un poquito más pequeño que un grano de arroz. Estamos hablando que sería como de 2 milímetros a 3 milímetros máximo. Esa es la medida de la fe. Quiere decir entonces que Dios lo que nos pide es poca fe, es muy poca, pero que sea depositada en Él. A veces nos confundimos y pensamos que Dios es el que nos manda las enfermedades y que Él es el que nos tiene atrapados en esa enfermedad. Y no es cierto. Las enfermedades llegan porque llegan, hermanos. Desafortunadamente, por ambiente, por tantas cosas que consumimos, herencias y demás, es que nos llegan las enfermedades. Pero sí hay una cosa, que Dios está en medio de esa enfermedad. Dios nos está ayudando en medio de esa enfermedad. Todo es cuestión de depositar nuestra fe en Él. Caminemos con Él en esa fe. Es difícil, hermanos. La verdad es difícil. Es difícil saber cómo hacerlo. Porque a veces pensamos que Él se está tardando en contestar, mas sin en cambio Él está al pendiente de nosotros. En esos momentos amargos que estamos viviendo, Dios nos envuelve y nos toma y nos está ayudando y nos está dando esa palabra de consuelo que necesitamos, pero no la entendemos, hermanos. Desafortunadamente, cuando llegan estos problemas, no entendemos qué es lo que pasa y pensamos que Él no nos escucha y decimos que Él no está al pendiente de nosotros y comienza a mermar nuestra fe. Es cuando comienza una crisis de fe. La enfermedad es como si nos estuviéramos en un desierto, hermanos, donde no hay nada más que nosotros. Podemos estar rodeados de todos nuestros seres queridos, mas sin embargo estamos solos. Jesús estuvo solo cuando estuvo en la cruz. Cargó toda la carga de todos
los pecados hechos y futuros. Él llevó todos nuestros pecados en esa cruz. Estaba solo. ¿Recuerdan el clamor que él decía? ¿Por qué me has desamparado? Se sentía solo, sentía esa soledad. Así es como nos sentimos cuando la enfermedad. Podemos ver a nuestro familiar tendido en cama y estamos con él, mas sin en cambio no podemos tomar parte de ese dolor que él siente. Él está solo en ese momento. Y en ese momento es cuando necesitamos más de Dios. No aprendemos a vivir de Dios, no aprendimos qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Vuelvo a repetirles, es muy difícil, hermanos. Es muy difícil entender y comprender por qué razón llegamos a ese punto. ¿Por qué razón comenzamos a claudicar en nuestra fe? Y llega a nuestra cabeza es, ¿por qué no nos escuchas? Hace muchos años yo tuve pues, un evento similar a este, hermanos. Mi padre cayó enfermo. En medio de esta enfermedad fueron muchos meses orando. Muchos hermanos de la iglesia fueron a visitarlo a la casa, oraron por él y decían que Dios iba a hacer la obra y Dios iba a hacer la obra. Y nosotros sí confiábamos en eso, sabíamos que Dios iba a hacer la obra. Mas sin en cambio, Dios tuvo a bien llevarlo, Dios tuvo a bien tomar su vida. Pero en ese momento no me caía el 20 y decía, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿qué falló? Si eran tantos los hermanos que oraban por él, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Yo había hecho una oración y le había dicho que si era su voluntad que lo dejara sano. Y si no era su voluntad de que lo dejara, que lo tomara, que tomara su vida. No me había caído el 20, hermanos, sino que años más adelante pasa lo mismo, un evento similar con mi mamá. Entonces mi mamá me habla y me dice, quiero hablar contigo. Le digo, dígame. Me dice, ya no quiero más hospital, ya no quiero más internarme, no quiero que me lastimen más. Si Dios quiere sanarme, que me sane aquí, en este lugar, en mi cama. Y si Él me ha de llevar, que me lleve de aquí, de mi cama. Yo no quiero estar en un hospital sufriendo ni padeciendo. La voluntad de Dios es que Él nos va a sanar o va a hacer lo que Él quiera, estemos a donde estemos. Cuando en ese momento ella hablaba y decía esto, es cuando me cayó el 20 de lo que me había pasado años atrás. Todos nos ayudaban a orar y nosotros orábamos también por la sanidad de mi padre. Y comprendí muchas cosas, hermanos. Y es lo que le comentaba a mi esposa en la mañana. Digo, si Dios hubiera verbalmente podido hablar a mi vida en ese momento cuando yo tenía esas dudas, cuando yo decía que Él no nos escuchaba, que a pesar de ayunos y oraciones, Él no nos escuchaba. Y renegaba yo de eso, de por qué Dios, en medio de todo eso, por qué nos había dejado. Y me cae el 20 en ese momento cuando mi madre me decía esto. Y si Dios hubiera hablado así verbalmente a mi vida, me hubiera dicho, sí te escuché la primera vez y escuché a todos los hermanos que pidieron por tu papá, pero no te pude atender porque estaba preparando un lugar especial para alguien que iba a venir a una fiesta. Ese hombre iba a llegar a una fiesta y necesitaba yo preparar las cosas, por eso no te podía atender en lo que tú me estabas pidiendo. Y al final que me diría, ese hombre que yo estaba esperando era tu padre, era tu papá terrenal el que yo estaba esperando. Era en vano que tú mataras horas y horas porque mi voluntad era que él ya había terminado su tiempo aquí. Hoy tenía que estar conmigo. Gracias a ellos, Señor, entendí entonces cuál era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él quiere, haga lo que haga, es su voluntad. Dios nos va a escuchar en la enfermedad y Dios está al pendiente de nosotros en la enfermedad. Pero si Él le place llevarnos, nos va a llevar. Lo importante es saber a dónde vas. Eso es lo que importa. Hoy nos llegan y nos tocan la puerta y nos dicen que el hermano X allá hacen milagros y vamos a visitarlo porque es mucha la necesidad que tenemos con nuestro enfermo. Y vamos tocando puertas y puertas y puertas. El problema es que a veces tocamos la puerta equivocada. Y cuando tocamos la puerta equivocada es cuando comienzan los problemas para nosotros. En realidad Dios tiene una prueba para ti y tiene una victoria para ti.
¿Cuál es o qué es lo que Dios quiere de ti? Eso es lo que debemos de preguntarle. Dios, estoy enfermo, tengo cáncer, soy diabético, tengo problemas de presión, tengo todos los problemas. ¿Qué es lo que quieres de mí? Enséñame, porque yo no lo entiendo. Y Dios nos va a enseñar. Y Dios nos va a educar como Él quiere que lo hagamos. Dentro de todos los propósitos de Dios, seguimos viendo por qué la fe se fractura, por qué comenzamos a decaer en nuestra fe. No vemos y no entendemos la transición que estamos pasando. Debemos de pedirle sabiduría a Dios. Debemos de pedirle de esa paz que Él solamente nos puede dar. Cuando realmente vivamos en esa fe, cuando realmente tengamos nuestra fe del tamaño de ese grano de mostaza, y si pudiéramos medirla y viéramos, por ejemplo, con el termómetro que les mostré, y viéramos que 40 es muy alto, que 37 es pues regular, estable, y más abajo ya es peligro, ¿no? Que nuestro termómetro esté en lo más alto, nuestro termómetro de fe esté en el punto más alto. Entonces veremos la voluntad de Dios. Pero ¿cómo lo podemos conseguir, hermanos? ¿Cómo lo podemos conseguir? Nuestro pastor nos invita a veladas de oración, nuestro pastor nos invita a orar, nuestro pastor nos dice, hay este día es para orar, y van 5, 6, máximo 12, se conectan para la oración, ¿cuántos? Pero tenemos la necesidad y no lo buscamos. Tenemos los problemas y no lo buscamos. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Crónicas 7:14. Y nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si mi pueblo se humillare, si Belén se humillare, si Belén se humillare de corazón, y dejáramos de estar viendo quién viene vestido como viene, o quién trae o no trae, o quién todos los detalles, y nos centráramos y pusiéramos nuestra vista arriba, Dios va a obrar en esta iglesia. Dios va a obrar en cada uno de nosotros como congregantes. El pastor quiere gente que vaya a misiones. El pastor está pidiendo ayuda, que alguien haga esto o haga aquello. ¿Cuántas manos se levantan? ¿Cuánta gente rechaza la bendición? ¿Acaso no tienen fe o necesitan tener fe para hacerlo? Hermano, si Dios te habla a tu vida, si Dios está al pendiente de tu vida, ¿por qué no lo buscas? ¿Por qué dejamos pasar las cosas hasta que vengan los días malos? Y cuando vienen los días malos, queremos estar todo el día en la iglesia o queremos que todos los hermanos se vayan, se muden a nuestra casa y estén orando día y noche. Qué hermoso es cuando buscamos a Dios. Qué hermoso es cuando oramos a Dios y cuando estamos en comunión con Dios. Y cuando vamos a la casa de Dios nos gozamos y nos alegramos. Y salimos y llevamos ese gozo en la calle. Y salimos y llegamos a nuestra casa y seguimos con esa alegría. Eso es vivir en fe. Eso es saber que Dios está con nosotros. Dios ha hecho que nosotros volteemos los ojos de una y otra manera. Y no lo hacemos. ¿A qué se debe esto, hermanos? ¿A qué se debe que no volteamos nuestros ojos y buscamos a Dios? En 1 Timoteo 1:14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo, pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe. ¿Quieren abundancia en sus casas? ¿Quieren abundancia en la salud? ¿Está en su puerta tocando la enfermedad? ¿Está en su puerta tocando la crisis económica, de lo que sea? Deje de dudar, deje de fallar en su fe. Busque a Dios, hermano. Tenemos necesidades, todos las tenemos. Tenemos necesidades laborales, de salud, sobre todo de salud, hermano. ¿Y por qué, cuando somos sanados, por qué nos olvidamos de quién nos hizo ese milagro?
¿Somos acaso como los 9 leprosos? A veces así somos. Somos como esos 9 hombres que se fueron, se perdieron y no regresaron y le dieron gracias. Así a veces nos pasa en la iglesia. Gente que llega, pide oración, se acabó su problema y ya no sabemos qué pasó con ellos. Gente que es que pues no es el hermano, es que la hermana, es que, y él es que, y se van y caminan. Y empiezan a olvidarse de que Dios está llamándoles. Le gustaría ser como esa mujer que tocó su manto. Le gustaría ser obediente como ese hombre que le dijo, sé limpio, tu fe te ha salvado. ¿Les gustaría escuchar esa voz? Clamen, clamen a Dios, hermanos. Búsquenlo de todo corazón, porque solamente Él tiene esa sanidad. Nos abre las puertas para que podamos abrir un hospital, estar en un hospital, o que el médico fulano nos pueda revisar y atender. Pero también sabemos que Él nos está sanando nuestras heridas internas. ¿Cuántos estamos dolidos por todo lo que nos había pasado? Y como les dije en un principio, cuando pasó lo de mi padre, hubo un choque de fe en mi vida. Cuando lo comprendí, me di cuenta que qué equivocado estaba. Desafortunadamente tuve que perder a mis dos padres, a mi padre y a mi madre, para darme cuenta de que el Dios de fe estaba conmigo. Que ese Dios no nos había abandonado. Lamentablemente tuvo que haber pasado esto para que yo entendiera y razonara. ¿Qué tienes que pasar tú, hermano, para razonar? ¿Qué tienes que pasar tú para darte cuenta de que Dios te ama? Todos esos nombres que aparecen, que piden oración, invítelos para que se unan, no pidiendo, sino orando a Dios, glorificando a Dios, dándole gracias a Dios. Y dígale a esa persona que le pidió oración, pídele a Dios que Dios te ayude y te dé una nueva oportunidad de estar junto a Él, de gozar de todo lo que Él tiene para ti. Y van a ver que Dios va a obrar en ese momento. Póngales el teléfono, hermanos, es vía WhatsApp, vía Face, no sé cómo lo van a hacer. Por la vía que sea, póngaselo ahí para que Él pida, le pida perdón, se ponga bien con Dios. Fíjese bien, en todos los pasajes de salvación y todos los milagros que Dios hizo, siempre decía, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Primero que nada necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Y si hay hermanos que vemos y que decimos, pero si mi hermano se ve que él no peca o qué sé yo, él está siendo tratado de otra manera, hermanos. Él está siendo pulido para otra cosa. Dios está preparándolo para otra cosa, para algo que él solamente sabe. Y es un convenio entre él como enfermo y Dios. ¿Le gustaría tener ese convenio con Dios? ¿Le gustaría saber que Dios está a su puerta y que le está llamando y que le dice, no sufras, no padezcas, ten fe, descansa en mí? Deja tus cargas, olvídate de todo y concéntrate tan solo en mí. Juntos llevaremos tu dolor. Juntos tomaremos eso. Fíjense lo que nos dice Oseas. Vamos a leer Oseas 2, 14 al 15. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré en su corazón y le daré sus viñas de ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En medio de ese desierto de necesidades que tenemos, Dios está con nosotros. No nos ha abandonado, simplemente no podemos escucharle. Vamos a pedirle que Él sea el que nos hable a nuestro oído, que abra nuestros sentidos, que Él hable a nuestra vida, porque cuando Él empieza a hablar en nuestra vida, tú, hermano que estás del otro lado de la pantalla, te vas a dar cuenta que Dios está obrando en tu vida. Todas las necesidades son expuestas, todas las cosas que ponemos son expuestas y Dios las escucha. Él está atento a lo que su pueblo necesita.
Y Él sabe en qué momento va a obrar en tu vida. En qué momento te va a dar la victoria sobre lo que tú tienes. Vamos a hacer una última lectura, hermanos. Y vamos a verla. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Dios. Vamos a verlo en Romanos 14, 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos. Tú que me escuchas, ¿crees en esta palabra? ¿Crees que si en este momento que tú no tienes ninguna enfermedad, que estás completamente sano y por cualquier motivo pierdes la vida, por un accidente, por un asalto, o simplemente porque a alguien le plació disparar y perdieras la vida, ¿a dónde te vas a ir? ¿Tienes la fe para saber que vas a ir allá arriba? ¿O a dónde te vas a ir? Si hay crisis en tu fe, pídele a Dios que te la quite. Si hay crisis en tu casa, pídele a Dios que te la quite. Si hay crisis en tu trabajo, pídele a Dios que te la quite. ¿Para qué? Para que tú vivas en fe y para que vivas como dicen esto, lo que nos dice en este texto. Pues si vivimos, si Dios nos da la sanidad y vivimos, para Él vivimos. Y si a Dios quiere llevarnos, que nos lleve a ver allá donde Él está. Que prepare esa fiesta para recibirnos. Que prepare ese lugar para nosotros. ¿No le gustaría saberlo, hermanos? Saber que si yo le preguntara a usted en este momento, hermano, de un 1 al 10, ¿en qué número considera su fe? ¿En qué número estaría, hermano? ¿1, 2, 3, 8, 9, 10? 10 perfecto, ¿eh? 10 es perfecto, ¿no? 7. Si tu respuesta fue entre 5 y 4, hermano, necesitamos orar. El lunes pasa tu nombre para que oren por ti. Este lunes anota tu nombre y di, a mí me hace falta aumentar mi fe. Tengo necesidades de otra cosa, pero en ese momento quiero que oren por mí para que Dios aumente mi fe, para que Él me enseñe cómo debo de vivir. ¿Te gustaría mandar tu nombre? Son recibidos todos los nombres, hermanos. Todos los nombres y se ora por todos los nombres que llegan. Y no nada más el lunes, sino todos se quedan guardados y muchos hermanos oran por tu necesidad. Si tú sientes que tu fe está siendo quebrantada, que tu fe está siendo recortada, que tu fe está siendo probada y no sabes cómo solucionarlo, anótate para que oren por ti. Pero tú ora en tu casa porque aumente Dios tu fe. La sanidad está ahí, está cerca de ti. Es necesario que te aferres como esa mujer, ¿sí? O que grites como esos hombres, porque les puedo apostar que esos hombres no estaban diciendo, Jesús, sálvanos. Eran gritos, hermanos. Eran gritos desesperantes. Eran gritos así, con todo lo que daba su garganta. Queremos ser limpios. Y esa mujer abriéndose paso entre la gente, no fue fácil llegar. Como les decía, no fue sencillo. ¿Por qué? Porque eran hombres recios los que estaban ahí. Los discípulos de Jesús eran hombres que caminaban mucho, que tenían cierta fortaleza. Imagínense para poderlos rebasar, qué trabajo le tuvo que haber costado. Mas sin en cambio ella no vio los imposibles. Ella vio que su necesidad y la solución a su necesidad estaba ahí. Y tú, hermano, tienes esa necesidad, tienes esa enfermedad y tú sabes a dónde está la solución. Ahí, en tus rodillas. En tus rodillas está la solución. Arrodíllate. Y si no puedes arrodillarte porque tu enfermedad te lo impide, hazlo de todo tu corazón. Clama a Él día y noche.
Dios está esperando que tú doblegues tus rodillas, que tú le entregues esa oración de fe. No esperes, hermano, a que lleguen o que pasen los días malos. No esperes ese momento. A veces esperamos hasta el último momento. Y pensamos que como el hombre de la cruz, el bandido que estaba junto a él, en el último momento clamó a Jesús y le fueron perdonados sus pecados, él fue un caso especial. Tú lo conoces. Tú sabes quién es Dios. Pues a ese Dios, clámale hoy que puedes hacerlo. No te esperes hasta el último momento. Si la crisis de la fe llegó a tu casa, córrela de tu casa. Que no haya crisis, que tu fe sea genuina, que tu fe sea limpia, que tu fe sea pura. Y abraza a Jesús. Toma a Jesús en tus manos. Dile, Señor, perdóname, perdóname por esa falta de fe. ¿Es difícil hacerlo, hermano? A veces es difícil hacerlo, porque nos gana. Tenemos enemigos que es, y no es Satanás, a veces le echamos la culpa al diablo, no es cierto. Le echamos la culpa a la flojera, al sueño, al hambre, a la novela, al partido de fútbol, a la película que iban a transmitir. Le echamos la culpa a todo. ¿Y por qué no somos capaces de decir, soy yo el culpable? No es la televisión, no es el fútbol, soy yo. Busca a Dios. Busca a Dios en tu enfermedad. Elimina todo eso malo de ti. Y Dios va a tener en cuenta tu fe. ¿Te gustaría escuchar esas palabras que siempre les decía a todos los enfermos? ¿Cuántos enfermos fueron sanados por Jesús? ¿Sabes el número de enfermos? ¿Cuánta gente fue sanada por Él? ¿Cuánta gente fue limpiada por Él? Pues dentro de esa gente estoy yo. Y dentro de esa gente puedes estar tú. Dentro de esa gente que fue limpiada por su sangre, por esas palabras de fe, fue usted, fui yo, fue mi esposa que está aquí frente a mí. Gracias por todo lo que Él nos da y sabemos que en este momento, si tú tienes fe, Dios va a obrar en tu vida. Vamos a hacer una oración. Te invito a que ores. Te invito a que en este momento los que están conectados, no sé cuántos sean, pero los que estén conectados, que oren. Y si llega a su mente una persona que ustedes conozcan que no tiene fe, dos personas que no tienen fe, que tengan problemas y que sepan ustedes que le está fallando la fe, menciónenlo en esta oración. En mi familia parece hospital, tengo muchos enfermos. Mi hermano necesita un corazón, 2 riñones. Mi hermana necesita unos pulmones porque tiene problemas, quedó mal del COVID. Pero no buscan a Dios, no los buscan como deberían de buscarlo en medio de su necesidad. ¿Qué se puede hacer, hermanos? Se les ha hablado, se les dice y no hacen caso. Bueno, pues entonces que se enfrenten a la realidad de Dios, ¿verdad? Sí. Dios tiene una solución para ellos, mas no la buscan. Hemos orado por ellos, pero desafortunadamente ellos no lo hacen. ¿Y qué dice Dios? Que Dios mira al altivo de lejos, ¿verdad? Mas al humilde oyes las palabras de Él, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Que el Señor les bendiga y vamos a despedir esta transmisión. Pero primero vamos a orar por toda la gente que necesita tener fe. Señor y Dios Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Cristo Jesús de gloria, por este momento, Señor Dios. Gracias te damos porque nos has permitido, Señor Dios, a llegar al final de esa transmisión, pero no sin antes agradecerte, Señor Dios, y pedirte, Padre Santo, que en medio de todos nuestros problemas crezcas nuestra fe y nos mantengas firmes en nuestra fe. Ayúdanos para salir adelante, Señor Dios, en ese trance que tenemos, Señor Dios. Sana esos cuerpos, Señor Dios, que están enfermos, Señor Dios. Dales la fe que ellos necesitan para salir adelante. Habla
a sus oídos, que ellos te escuchen, Señor Dios, y que vean que tú estás al pendiente de ellos y que tú, Padre Santo, día a día, Señor Dios, has estado con ellos, que día a día te has manifestado en sus vidas, Señor Dios, y que no te pueden escuchar. Haz, Señor Dios, concédeles el privilegio de que escuchen tu voz, Señor Dios. Sana tu tierra, Señor Dios. Somos parte de ti, Señor Dios, y tenemos necesidad de esa sanidad, Señor Dios. Tenemos necesidad de ser sanos. Tenemos la necesidad de ser salvos. Tenemos tantas necesidades, Señor Dios, y tú las conoces, Padre Santo. Y tú sabes, Señor Dios, en qué momento llamarás y tomarás nuestras necesidades. Y en qué momento, Señor Dios, liberarás nuestros cuerpos de esta presión, Señor Dios. Y que en ese momento, Señor Dios, que tú lo hagas, Padre Santo, cuando tengas a bien hacerlo. Cuando tú escuches nuestro clamor, Señor Dios, y tengas a bien realizar esta obra de milagro, Señor Dios, que no seamos desagradecidos, Padre Santo. Que no corramos, Señor Dios, y nos vayamos de vacaciones, Padre, porque ya estamos bien. Sino que vayamos y entreguemos alabanza, Señor Dios, que glorifiquemos a tu nombre y que demos gracias por eso que has hecho en nuestras vidas. Por fe sabemos, Señor Dios, que nuestro hermano Paco Dávila, Señor Dios, va a dar ese testimonio. Y por fe sabemos que esa hermana que tiene problemas de azúcar va a dar testimonio. Y por fe sabemos, Señor Dios, que todos nuestros hermanos que están enfermos dentro de la casa tuya, Señor Dios, van a dar testimonio. Y vamos a escuchar el testimonio de las hijas de nuestra hermana Verónica, Señor Dios. De esas gemelas, Señor Dios, que están malas de sus ojos, Señor Dios, tú vas a permitirnos escuchar ese testimonio para que todo tu pueblo se glorifique y se alegre en esa salud que les has mandado, Señor Dios, en esa respuesta que les has dado, Señor Dios. Gracias te damos por ese momento, Señor Dios, porque lo vamos a saborear, Señor, y lo vamos a degustar como si fuera el mejor de los platillos, Señor Dios. Y ese sabor que nos va a quedar en nuestra boca nos va a durar por muchos años, Señor Dios. Y hemos de contagiarnos de ese gusto que ellos les da, Señor Dios, y glorificaremos el nombre de Dios juntamente con ellos. Y levantaremos nuestras manos y le diremos gracias, gracias, Padre, por estas pruebas de amor hacia nosotros, hacia nuestros seres queridos. Agradecemos, Señor Dios, porque sabemos que día a día tú te has manifestado. Has mantenido esta iglesia a donde nos reunimos, Padre Santo, por muchos años. Sabemos que tú nos has ayudado a lo largo de todos esos años, a las generaciones que estuvieron y a esta actual, Señor Dios. Tú te sigues manifestando. Gracias por el pueblo que nos has dado. Gracias por el lugar al que nos has permitido reunirnos. Gracias te damos porque sabemos que ese paso de fe va a crecer, Señor Dios. Que esa fe que estaba, Señor Dios, siendo llevada a una crisis, se va a quedar sin crisis. Va a ser una fe limpia. Una fe que nos va a llevar al lugar santo, Señor Dios. Queremos estar gozando. Queremos ver tu rostro, Señor Dios. Queremos sentir tus caricias en nuestra cabeza, Señor Dios, y saber que tú te estás manifestando. Queremos sentir, Señor Dios, ese amor que tú tienes, Señor Dios. Ese amor que tú das, Padre Santo, queremos sentirlo, queremos disfrutarlo, queremos vivirlo, Señor Dios. Queremos que estés, Señor Dios, al lado de nosotros en ese desierto. Que no nos dejes, Padre Santo. Que estés cerca de nosotros, Señor Dios. Tú que estés cerca de nosotros y nosotros que podamos estar cerca de ti. Que no nos alejemos buscando, Señor Dios, en otro lugar a donde tú estás, Señor Dios. Que no hagamos caso, Señor Dios, a esas voces que nos dicen que vayamos a tal o cual lado, Señor Dios. Si en ti hay sanidad, en ti hay paz y en ti hay salvación. Queremos estar contigo un día. Queremos contemplar tu rostro un día, Señor Dios. Queremos ver tu rostro, inclinarnos y oírte y verte y cantar con esos ángeles y alabarte como lo hacen, Señor Dios. Queremos estar ahí un día, Señor Dios, el día que tú lo decidas. Tenemos que estar listos para el día que tú decidas llevarnos. Tenemos que estar listos, Señor Dios, para el día que tú decidas tomar nuestras vidas.
Señor Dios, ayúdanos, Padre Santo. Que nuestro camino al cielo, Señor Dios, que está lleno de asperezas, y que llegamos raspados, y que llegamos dolidos, y que llegamos golpeados, pero que lleguemos y estemos frente a ti, Señor Dios. Que estemos junto a ti. Esa es nuestra meta. Esa es la meta. Entramos a esta carrera de la vida y la meta eres tú. La meta es estar junto a ti, Señor Dios. Queremos ver tu rostro. Queremos contemplar tu rostro. Ese hermoso rostro, Señor Dios. Inclinar nuestra cabeza y decirte, santo, santo eres, santo, porque tú eres el único que eres 3 veces santo, Señor Dios. Gracias, Padre, por este momento. En ese momento que cortamos transmisión, Señor Dios, te pido por todos mis hermanos, Señor Dios. Por todos mis hermanos que tienen una necesidad, Señor Dios, la ponemos en tus preciosas manos. Por todos nuestros hermanos que tienen falta de fe, la ponemos en tus manos. Por todos esos hermanos que han perdido la brújula, Señor Dios, la ponemos en tus manos. Tú dales el norte, Señor Dios. Que sepan a dónde estás tú, Señor Dios. Que se han olvidado de dónde estás tú, Señor Dios. Rectifica sus caminos. Endereza sus veredas. Cambia sus vidas y su forma de pensar. Cambia, Señor Dios, ese pueblo tuyo que se ha ido de la casa, Señor Dios. De nuestra casa. De la casa que tú nos diste para estar, Señor Dios. Permite que ellos algún día puedan regresar, Señor Dios. Y que se gocen juntamente con nosotros, Señor Dios. Que sean felices, Señor Dios, en la casa a donde tú los trajiste. A donde un día tú los llamaste, Señor Dios, que regresen. Que dejen de adorar. Que dejen de exaltar a la televisión. Que dejen de rendirle homenaje al Internet. Que le rindan homenaje a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por ello, Señor Dios, porque sabemos que nos has escuchado. Y esperemos, Señor Dios, ver ese milagro de sanidad y ese milagro de ver a nuestros hermanos regresar a casa. Gracias por ello, Padre Santo, Señor Dios. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.